Una de las empresas científicas más ambiciosas del siglo XVIII fue la expedición botánica. Sin embargo, no todos saben en qué consistió ni cuál fue su legado. Hoy lo descubriremos aquí, en Seres Modernos. Para conocer más acerca de la expedición botánica, me encuentro ahora en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Aquí me voy a reunir con el biólogo Carlos Parra, que me contará sobre el legado de José Celestino Mutis. Carlos, ¿cuál es la relación que existe entre José Celestino Mutis y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia? Bien, en el siglo XVIII, pues España trataba de, como muchas potencias europeas en esa época, de investigar cuáles eran los recursos naturales, sobre todo que tenía y podía explotar de sus entonces colonias. Y se designa a un médico español, José Celestino Mutis, para que comience una expedición. Inicialmente la idea era tratar de encontrar productos naturales medicinales, hacer énfasis en descubrimientos de nuevas especies de quina, que era una planta medicinal muy importante contra la malaria en ese entonces, y se le comisiona para que encuentre diferentes productos en plantas medicinales, alimenticios, que puedan ser de utilidad para el comercio, para la medicina, etc. Cuando termina la expedición botánica, abruptamente en 1816, Pablo Morillo ordena que se lleven todos los especímenes, las maderas, los frutos, las semillas, todo el material iconográfico que se había desarrollado en la expedición a España. Llega un año después al Real Jardín Botánico de Madrid y allí lo almacenan. Luego lo que nosotros tenemos son especímenes que nos envían posteriormente, a mitad del siglo XX, en 1964 fue el primer envío de duplicados de esa colección. José Celestino Mutis nació en 1732 en Cádiz, España. Fue sacerdote, médico, botánico, matemático y profesor universitario. En 1760 llegó a la Nueva Granada en calidad de médico del virrey Mesía de la Cerda. A partir de 1883 lideró la expedición botánica. Murió en 1808 en Bogotá. Bueno, ¿y qué aspectos son característicos de estas colecciones recolectadas por Mutis? Bueno, algo muy importante es que son las muestras más antiguas que tenemos en el Herbario Nacional Colombiano. La mayoría tienen más de 200 años. Es un poco difícil calcular la fecha exacta porque no todas las muestras tienen la fecha exacta de recolección. Pero si tenemos en cuenta que la expedición comenzó en 1786, podemos hacer un cálculo de cuál sería la edad más reciente y más antigua de esas muestras. Y todas las muestras tienen más de 200 años. Esto es pues muy importante porque nos permite ver un panorama de cómo eran las especies en ese entonces, en sentido de cuáles estaban, si son las mismas que hay ahorita, si hay algunas que ellos recolectaron que ahorita, por ejemplo, han desaparecido. Nuestros ecosistemas naturales han cambiado muchísimo desde esa época ahora. Obviamente ha habido más tala, más quema de bosques, más destrucción de áreas naturales. Puede haber especies de lo que ellos recolectaron que ya no estén en la naturaleza. Entre las flores recolectadas por José Celestino Mutis en la Nueva Granada se encuentra Barnadesia spinosa. Mutis la recolectó el 1 de enero de 1883 y la bautizó así en honor del que fuera su maestro de botánica en España, don Miguel Barnadés. Carlos, quisiera que ahora me contara acerca de esta publicación que tenemos aquí. Bien, entonces en 1952 Colombia y España llegan a un acuerdo de publicar la flora de Mutis, la obra de Mutis, basada en todos los especímenes botánicos que recolectó, todas las láminas que se elaboraron, que nunca fue publicada. Y entonces se decide comenzar una serie de volúmenes organizados por ciertos grupos de plantas en donde se van a describir esas plantas, a incluir descripciones de las plantas, de las especies que representan estas láminas,
y también basado un poco en los especímenes de herbario, pero sobre todo en las láminas que hicieron a gran formato, organizarlas en los grupos botánicos, es decir, en las familias, en los géneros y en las especies, hacer descripciones morfológicas de esas especies, decir características importantes de ellas, su distribución en el país y cómo fueron, digamos, estudiadas dentro de los hallazgos de Mutis. Bueno, también quería preguntarle algo. Aquí también hay un criterio de diseño editorial que consiste en el tamaño de estos libros, pero precisamente era porque esas láminas tenían estos tamaños originalmente. Precisamente, lo hacían en gran formato para que fuera más vistoso, más llamativo y más fácil también de dibujar. Miremos este ejemplo, esta planta aquí, o esta ilustración, perdón, de esta planta aquí, contiene no solo la vista general de la rama que han ilustrado con sus flores, sus hojas, pero también tomaron una de estas pequeñas flores, la abrieron, hicieron una disección de esa flor, pintaron todos los órganos que contiene esa flor. Entonces, la ilustración es de tal nivel tan detallado, tan bien ilustrado, que un botánico experto en este grupo de plantas es capaz de decir qué especie es con solo mirar estos detalles. No necesita ver casi que un espécimen botánico. Si bien no fue recolectada por Mutis, en el inmenso herbario del Instituto de Ciencias Naturales también se encuentran varios ejemplares de Matisia cordata. Esta planta fue bautizada así por el famoso sabio alemán Alexander von Humboldt, como homenaje a Francisco Javier Matisse, alumno de Mutis y miembro de la expedición botánica, y a quien el mismo Humboldt llamó el mejor pintor de flores del mundo. El herbario también cuenta, entre otros muchos ejemplares de la misma planta, con una lámina de Cinchona officialis. Se trata de la planta de la quina, descrita por primera vez por Mutis. Este ejemplar en particular fue recolectado en el Chocó en 1863 por José Jerónimo Triana, heredero de la tradición de Mutis y quien llegará a ser considerado el más grande botánico del mundo del siglo XIX. Después de empezar a conocer algo de la magia de los herbarios de José Celestino Mutis, voy a empezar a investigar sobre otro de los tesoros de la expedición botánica, las ilustraciones científicas. Después de haber oído que uno de los discípulos de José Celestino Mutis fue considerado como el mejor pintor de flores del mundo, voy a investigar un poco más sobre la ilustración científica. En el Museo Nacional de Colombia me espera Paloma Nicolás. Ella es especialista en historia del arte y en el museo forma parte del equipo de la curaduría de arte. Entre sus temas de investigación están la expedición botánica y sus pintores. Paloma, ¿cuál es el proceso de elaboración de las láminas de la expedición botánica? El proceso de elaboración era un proceso que era largo, podía tomar un tiempo dependiendo por un lado de la disponibilidad de plantas y por otro lado de los personajes involucrados en el proceso. Hay que tener en cuenta que las imágenes que vemos de la expedición botánica no son copias, digamos, fieles de las plantas que existen en la realidad, sino que son composiciones donde se condensa y se comprime el espacio, digamos, de las formas de la planta y el tiempo de flor, fruto y demás en una misma imagen para tener como la máxima información contenida en una sola página. Se hacen unos dibujos iniciales, luego esos dibujos se colorean y luego a partir de esas láminas coloreadas se realizaban copias en blanco y negro que eran las que se enviarían a Europa para hacer las planchas de grabados, pues la intención de Mutis era publicar la flora de Bogotá mientras estuviera vivo, aunque esto es algo que no sucede sino hasta mediados del siglo XX, ya como un esfuerzo conjunto de los gobiernos de Colombia y España y que se mantiene incluso a la fecha porque la cantidad de imágenes es gigantesca. Bueno, ¿y cómo es que Mutis encuentra a este grupo de dibujantes, de pintores y cómo lo selecciona? Al principio la expedición incluso alcanza a ser como por un periodo financiada por Mutis antes de recibir el apoyo oficial de la corona y durante este periodo como de transición él empieza a trabajar con un pintor que es Pablo Antonio García del Campo, que también se conoce por sus retratos y por sus pinturas religiosas. Y es con García que empieza como a delinear lo que sería el estilo particular de la expedición. Bueno, Paloma, yo sé que tú tienes una investigación bastante profunda acerca de este tema y quisiera saber qué aspectos problemáticos encuentras en la elaboración de estas láminas dentro del contexto de la expedición botánica. Uno de mis puntos de partida fue cuestionar la figura de Mutis.
que ha sido como el gran nombre que ha cobijado a todas estas personas que trabajaron con y para él. Viendo las láminas, son además un caso muy excepcional dentro de la historia del arte en la Nueva Granada y en Colombia, porque es uno de los pocos momentos en los que se produce pintura que no es religiosa. Hace falta, creo yo, un estudio más profundo como de las particularidades más locales de la expedición. Esto, digamos que además fue algo que duró muchísimo tiempo, a diferencia de otras expediciones, que se formaron instituciones sólidas que duraron muchos más años, de los recorridos de viajeros, por ejemplo de Ruiz y Pavón o de Malaspina, que eran los encargados de otras expediciones como las de Chile y Perú, las de México. Y las láminas son algo que solo llegan a España durante los procesos de independencia. Entonces, de hecho, cuando ya las láminas llegan al Jardín Botánico, no son de utilidad a la corona porque este territorio se declara independiente. Esta ha sido como otra de las grandes disputas y es dónde deberían estar las láminas de la expedición botánica. Incluso hay textos de Mutis que dicen que él quiere de cada lámina tener 2 copias para que una vaya a España y otra se quede en Santa Fe. Entonces hay como muchas cuestiones ahí de por medio que también tienen que ver con cómo se ha contado la historia de Colombia, siempre como a partir de estas grandes figuras que en muchos casos son europeos, blancos, católicos, que pueden ser poco representativas de muchas otras dinámicas que tenían lugar y de las necesidades de nuestro presente, diría yo. Continuando con mi indagación del universo de la ilustración científica, me dirijo al Jardín Botánico de Bogotá, que se llama precisamente José Celestino Mutis. El Jardín Botánico de Bogotá es el más grande de Colombia y cuenta con la colección de flora más importante del país. Aquí voy a reunirme con Diego Aguilera, un estudiante de biología que lidera un grupo de jóvenes apasionados por la conexión entre el arte y la ciencia, el grupo estudiantil de dibujo e ilustración científica. Diego, para comenzar quisiera saber en términos generales qué es la ilustración científica. Todo científico se basa en principios del dibujo. Nos apoyamos mucho en el arte para tratar de representar ese mundo natural tan grande, tan extenso que tenemos. Entonces, en teoría, lo más básico de lo que sería la ilustración científica es un proceso por el cual podemos traer ese conocimiento biodiverso hacia las publicaciones científicas, hacia que el mundo conozca lo que tenemos, lo que posee el territorio. Bueno, ¿y cuál fue el papel de Francisco Javier Matiz en esta tradición de la ilustración científica? Francisco Javier Matiz fue alumno de Mutis. Hay que resaltar que Francisco Javier fue un criollo, un oriundo colombiano, y que a diferencia de todos sus compañeros ilustrados, no había recibido la educación pertinente para ser un dibujante de calidad. Sin embargo, eso no lo desmeritó para hacer unas buenas ilustraciones, y hoy en día en el Jardín Botánico de Madrid contamos con esas bonitas ilustraciones que nos reflejan la riqueza, gran parte de la riqueza de lo que es la flora de Colombia. En el Museo de Artes Gráficas de Bogotá se encuentra un retrato de Francisco Javier Matiz, el pintor más sobresaliente de la expedición botánica. El retrato es obra de Antonio Rodríguez, otro pintor de la época. A pesar de ser autodidacta, Francisco Javier Matiz no solo fue un excelente pintor, sino también un botánico destacado. Él describió la hoja del guaco o Micania glomerata, una planta a la que se le atribuyen propiedades para curar la tos y el asma, y sobre todo propiedades antiofídicas. De acuerdo con un relato de la época, Matiz se dejó morder por una serpiente venenosa delante de los otros miembros de la expedición botánica y después tomó un preparado con las hojas de guaco, para así demostrar las propiedades antiofídicas de la planta. Durante el procedimiento seguía las indicaciones de un campesino llamado el Negro Pío, hecho que ilustra su carácter abierto a escuchar el saber popular. Bueno, Laura, yo quisiera saber qué están haciendo ellos, cómo se procede en estos casos. Es decir, la planta debe ubicarse de cierta forma, no sé cómo se hace este trabajo. Al tratar de demostrar todos los caracteres, entonces ponemos las hojas tanto en el haz como en el en vez. Que los dibujos representen las dos posiciones, porque muchas veces una sola posición no es suficiente para, digamos, definirnos como tal el carácter. Entonces lo que hacemos es poner la planta, la vamos doblando, le vamos dando como
como un enfoque lógico que va a tener en su ubicación. Siempre los dibujos se tratan de empezar en el centro, porque si están en un costado pues no puedes, digamos, como que ubicarte bien mientras los estás dibujando. Entonces en el centro de la hoja hacemos los dibujos y en los laterales comenzamos a plasmar cosas ya muy pequeñas. ¿Y cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrentan como ilustradores científicos? Las cosas que ya son demasiado detalladas, o sea, digamos, por ejemplo, esos estigmas o las anteras ya son muy pequeñitas, entonces requerimos ya de microscopio o de otros elementos que nos permitan observarlo más grande para poderlo plasmar. O sea, también se puede recurrir a microscopios. A microscopios, a estereoscopios. Eso nos va a permitir, digamos, cómo poder definir ese detallito último, digamos, de la planta o del animal, dependiendo del caso que sea. Después de conocer a José Celestino Mutis y a Francisco Javier Matiz, dos de los principales personajes de la expedición botánica, voy a intentar descubrir cómo esta empresa cambió nuestra manera de entender el mundo. Después de haber empezado a indagar sobre la expedición botánica, acepté la invitación de la profesora de taxonomía vegetal Loren Raz para acompañarla en una de las salidas de campo del Instituto de Ciencias Naturales. Bueno, Loren, ¿cuál es el objetivo de esta salida de campo? Esta salida estamos aquí para docencia, para enseñarles a los estudiantes cómo reconocer los elementos principales de la flora. ¿Qué similitudes existen entre estas salidas de campo que hacen ustedes y los métodos utilizados por la expedición botánica? Los métodos en sí, hay algunos que no han cambiado en los últimos 300 años, hasta más. Por ejemplo, tengo aquí una prensa, que eso es un estilo muy clásico de una prensa para aplastar las muestras, similar a lo que todos los niños en el mundo hacen para recolectar flores entre las páginas de un libro. Pues la técnica básicamente es lo mismo, para que sea plana la muestra. Nosotros a veces llevamos muestras prensadas ahí mismo en campo usando un equipo como este, que básicamente son dos tablas para recolectar muestras en bolsas y luego hacer una preservación del material en alcohol, cosa que no se había hecho hace años. Y también otra cosa que ha cambiado es el uso de la tecnología para rastrear la ubicación. Por ejemplo, hoy en día andamos en campo con un equipo de esos, un GPS, para triangular ya con alta precisión las coordenadas, la latitud y longitud de donde estamos haciendo las colecciones. Loren, ¿y a tu juicio cuál es el mayor legado que nos dejó la expedición botánica? Pues sería el conocimiento como base que esta expedición estableció, como un primer encuentro con la biodiversidad aquí en Colombia, y que hay una línea base sobre cuál seguimos armando. Una vez secos, los ejemplares de flora son llevados al herbario. Loren, ¿y cómo se realiza el proceso de secado de estas muestras? La técnica de prensar y secar plantas lleva más de 500 años. Es una técnica antigua que realmente no ha cambiado mucho desde sus inicios. Las innovaciones serían que hoy en día tenemos hornos eléctricos o a gas que proporcionan el calor, pero de pronto algunos de ustedes han secado una flor en un libro en sus vidas, que esa realmente es la técnica básica que no ha cambiado en todos estos siglos. Bueno, ¿y por qué es importante realizar este proceso de secado? ¿Qué se garantiza con eso? Sí, pues una muestra, una vez que esté seca, se puede conservar cientos de años. Sabemos que esa técnica lleva tantos años porque aún tenemos las muestras. Entonces, si están almacenadas las muestras en las condiciones de humedad y temperatura apropiadas, ya la muestra se puede conservar durante siglos.
Cuando los ejemplares recolectados en las salidas de campo llegan al Instituto de Ciencias Naturales, son llevados a la sección de secado. Loren, ¿y por qué es importante tener un registro fotográfico de las muestras? Estamos interesados en que el mayor número de personas posible tenga acceso a las colecciones. Científicos de cualquier parte del mundo pueden trabajar con las muestras sin venir presencialmente acá. ¿Y qué instrumentos podemos ver aquí? Aquí es nuestra sala de fotografía, donde tenemos una caja de luz especial que provee condiciones estándares para la iluminación de las muestras y equipos de cómputo para hacer los ajustes a las imágenes y guardarlas. Bueno, ya me contaron que una de las ventajas que daba el dibujo y la ilustración científica era precisamente la oportunidad de diseccionar el organismo y tomar parte por parte. ¿Qué ventajas ofrece ahora la fotografía respecto a la ilustración científica? No, la fotografía es para ver el ejemplar tal cual como es, no una representación, sino el detalle del ejemplar. Tomamos en alta resolución las fotografías para que se pueda ampliar y enfocarse en detalles como pelos, pues órganos diminutos que se requieren para describir y entender la variación morfológica. Las colecciones del Instituto de Ciencias Naturales reúnen aproximadamente 940.000 especímenes y representan la más completa muestra de la diversidad biológica de Colombia. Además del herbario, el instituto tiene colecciones de aves, anfibios, invertebrados, mamíferos, peces y reptiles, y ha impulsado durante los últimos años la creación de sus colecciones en línea. José Celestino Mutis falleció en Bogotá en 1808. 2 años después, el 20 de julio de 1810, el grito de independencia pondría término a la expedición botánica. La expedición botánica dejó 5.393 láminas magistralmente realizadas, que representan 2.696 especies. Con ella también estuvieron vinculados próceres como Sinforoso Mutis, Francisco Antonio Sea, Jorge Tadeo Lozano y Francisco José de Caldas. Aunque ya han pasado más de 200 años desde que culminó, la expedición botánica parece seguir viva en muchos sentidos. Conocimiento de la biodiversidad, explotación de los recursos naturales, estímulo del estudio de las artes y las ciencias. ¿No son acaso estas ideas algunos de los estandartes para el desarrollo de nuestro país en el siglo XXI? Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.